México durante los 60. Los presidentes de México durante la década de los 60. Adolfo López Mateos fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México entre 1958 y 1964. Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. En su mandato inició el llamado desarrollo estabilizador, periodo de prosperidad económica debido al crecimiento de las industrias e importantes inversiones extranjeras, lo que trajo una mejora del nivel de vida de todos los mexicanos. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre del 64 al 30 de noviembre de 1970. Fomentó el desarrollo económico, impulsó un reparto agrario integral, la industrialización rural de las obras de irrigación. Emprendió la construcción del metro de la Ciudad de México y otorgó el voto a los jóvenes de 18 años. El periódico Universal documentó que la electricidad ya era para el pueblo, la cual había sido afirmada por Adolfo López Mateos. La Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, de manera secreta, México llevó medicinas y víveres a Cuba. A finales de los años 60, cuando toda América Latina había terminado su relación con dicho país, México era el único país que servía como puente para salir de la isla. Por eso era fundamental el papel de México de su aviación. Las elecciones federales de México de 1964 se llevaron a cabo el domingo 5 de julio de ese mismo año, y en ellas fueron electos a nivel federal el presidente de la República, jefe de Estado y gobierno electo para el periodo siguiente de 6 años, que no era reelegible en ningún caso, y que comenzó su gobierno el 1 de diciembre del 64. Los aspectos negativos de su gobierno fueron una gran corrupción y la devaluación del peso, un autoritarismo asfixiante, represión de grupos comunistas y la crisis ganadera por la fiebre aftosa. El Tratado de Tlatelolco. Tratado por la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco, el cual debe su nombre al lugar donde fue firmado, el día 14 de febrero del 67. Dicha declaración, promovida por el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, con el propósito de librar a la región de las consecuencias de un enfrentamiento nuclear, fue la plataforma de los esfuerzos que culminaron en la desnuclearización de América Latina. Los años 60 fueron años en los que creció la cantidad de jóvenes que había en México, y también un momento en el que se diversificó esta población. Ante este hecho, se multiplicaron las declaraciones emitidas desde las instituciones de gobierno que contenían dictados y señalamientos sobre sus deberes y obligaciones. Aquí se presenta un análisis de la construcción de representaciones de la juventud mexicana ejemplar, de sus contenidos y sus contrastes, de su función en la regulación de los comportamientos juveniles, así como la manera en la que se fue educando a los principales sostenes de las coyunturas sociales, políticas y culturales entre 1958 y 1976, es decir, durante los gobiernos de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. El consumismo de México. En este contexto, en México el ingreso per cápita, el PIB, ascendía de 4.558 pesos en 1950 a 8.681 en 1970. Este último año, la moneda nacional cumpliría 3 lustros de cotización fija, 12.50 frente al dólar. La industria se transformó en el sector más dinámico y con mayor crecimiento en el país. Para la riqueza, estaba concentrado en un poco menos el llamado milagro mexicano, dependía del exterior. La población urbana era mayoritaria, los jóvenes soñaban con un mundo mejor y se rebelaba contra la represión y la antidemocracia del país. Sin embargo, la dictadura perfecta no admitía disidencias como las demostró la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968. En esta gráfica se puede observar el consumismo de México durante el Porfiriato, la Revolución y la Reconstrucción, la Gran Depresión y la Recuperación,
y más entre los años 1950, 65 y el 80. El 68, visto por quienes lo vieron. El movimiento estudiantil de 1968 y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En octubre del 68 se llevó a cabo un movimiento estudiantil que era encabezado por dos de las más grandes universidades mexicanas, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de México. Esto fue un descontento con el gobierno de Díaz Ordaz. Durante esta protesta se realizaron marchas pacíficas como la Marcha del Silencio, que fue la reacción por el violento desalojo del Zócalo de la Ciudad de México. Lo que hizo que este movimiento se escuchara en todo México, sin duda, fueron las vidas de estudiantes que fueron arrebatadas. No se sabe la cifra exacta, pero se dice que fueron más de 20 y hasta 500 desde el movimiento estudiantil. Les mencionaremos algunos que son Mirtoquila González, Marcia Gutiérrez, Adriana Corona. Son las mujeres del 68 que hicieron política, y son pocas de muchas de las que hicieron historia. Raúl Álvarez Garín, Sócrates Amado Campos Lemus, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. Ellos fueron uno de los hombres más importantes en este movimiento, los cuales se muestran en una de nuestras imágenes. Algunos de ellos eran alumnos de ambas instituciones, tanto como Instituto Politécnico y la UNAM. Raúl Álvarez Garín tenía 27 años de edad y era alumno no solo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, sino también en la carrera físico-matemático del Instituto Politécnico. Junto a Luis González de Alba, es uno de los integrantes más importantes de este movimiento. ¿Qué buscaban los estudiantes? Buscaban la desaparición de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, de la porra universitaria y del movimiento universitario de renovadora orientación, un movimiento de la ultraderecha mexicana que floreció en la época de la Guerra Fría, la expulsión de los estudiantes de miembros de estas agrupaciones y del PRI. Buscaban la indemnización por parte del gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los que resultaron muertos, la liberación de todos los estudiantes detenidos, la desaparición del cuerpo de ganaderos y demás policías de la represión. Las Olimpiadas Mexicanas del año del 68 fueron una de las más importantes y las primeras que se hicieron en nuestro país y en toda Latinoamérica. En ellas fue la primera mujer que abrió las Olimpiadas, la primera transmisión en televisión por los Juegos Olímpicos, se rompió por primera vez la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos. Felipe Muñoz gana la primera medalla olímpica de oro para el país de México. El enorme salto de longitud de 8.90, nuevo récord mundial olímpico. México 68, la mejor olimpiada en cuanto a medallistas para México. El 68 fue un gran año sangriento, tanto las olimpiadas como para los estudiantes, ya que las olimpiadas fueron algo así como un tipo cubierta para no dar a conocer lo que estaba pasando dentro del país. El 68 fue un año muy violento. ¿Qué pasó con el arte y la expresión? En este caso hubo grandes representantes del arte en México, escritores y filmaciones. Uno de los escritores fue José Agustín con La tumba, que también fue basada en hechos reales. Jorge Fons, Rojo Amanecer de Jorge Fons. La historia se trata de la vida de una familia conformada por 8 integrantes, la madre, el padre, el abuelo y 5 hermanos. La historia comienza narrando un día normal en el desayuno cuando todos debaten sobre un tema en común, que es el gobierno y la universidad. Los padres mantienen la posición neutra mientras los dos hijos mayores, Jorge y Sergio, discuten de las injusticias que existen en la universidad. El día transcurre con normalidad y conforme pasa se va viendo cómo el movimiento se va armando poco a poco, sin imaginar que lo que comenzó como una manifestación terminaría siendo una masacre. También se ve cómo una familia reacciona ante los actos y cómo es que todos estaban cerca y fueron asesinados, no tuvieron nada que ver con el movimiento.
Otro gran representante de esta arte fue Fernando del Paso, el cual escribió un libro llamado Palinuro de México. La moda. La moda en México en esas épocas era un tanto alocada. Se le llamó la década del color, texturas con lunares, rayas y flores. A mediados de los 60 llegaron a México las minifaldas, los vestidos con cuellos destacados, pantalones cortos, pantalones lisos o estampados con blusas de botones, recortadas y cinturones anchos. Los hombres y mujeres que las vestían se representaban por ser un símbolo del movimiento hippie. Esta prenda de las vestimentas de 1960 ha mantenido su popularidad con el tiempo y todavía está a la moda. Las blusas africanas se pusieron de moda con el movimiento hippie. En general, en esta época de la rebelión, había rebeldía y se buscaba la expresión. La moda, la música cambiaban, la educación crecía y se exigía más. Esta década marcó una gran diferencia en lo que ahora es México moderno.